¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Seguimos con la palabra de Dios, lo más maravilloso que Dios nos ha regalado, la salvación, y por su palabra y la obra de Cristo, la vida eterna. Dios dijo e hizo, y todo lo que dijo y todo lo que hizo lo dejó registrado para nuestra bondad, para nuestro bienestar, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas, dice Romanos 15:4, y dice 1 Corintios 10, 6 y 11. Todas estas cosas están escritas para darnos ejemplo a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces nos muestra la bondad de Dios. Vamos hoy a hablar de la gratitud y la alabanza por la bondad de Dios. Hemos venido diciendo que este año 2025 será un año de grandes bendiciones, de grandes bondades, pero también nos enseña la palabra que presentemos, que no estemos afanados, asustados, agobiados por absolutamente nada, sino que presentemos todas nuestras peticiones con toda oración y ruego delante de Dios y con acción de gracias, de manera que hemos anunciado, y es proféticamente lo que decimos, porque es palabra de Dios, porque lo venidero es lo mejor para los hijos de Dios. Y lo vamos a ver porque hay un contraste en el texto que vamos a mirar. Lo venidero. Entonces presentamos y decimos, vienen cosas lindas, grandes y maravillosas. Sí, hemos anunciado la grandeza de nuestro Dios, hemos anunciado y proclamado la bondad de Dios, pero también dice con acción de gracias. Entonces vamos hoy a darle gracias y a expresar y a enseñar nuestra actitud frente a la bondad de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego y con acción de gracias delante de Dios. Démosle gracias a Dios. Una de las cosas que más abomina el Señor es la ingratitud. En primer lugar debemos ser agradecidos con Dios, y en segundo lugar debemos ser agradecidos con todas las personas que nos han hecho grandes bondades y no tenemos la más mínima expresión de gratitud. La ingratitud es fea, y sobre todas estas cosas sed agradecidos, dice 1 Corintios 15:58. Entonces vamos hoy a mirar 4 punticos en el Salmo 92. Vamos a irlo leyendo parte por parte. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Vamos a mirar la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que entendamos, que comprendamos, que lo recordemos, que nunca lo olvidemos, que a Dios le agrada que seamos agradecidos y que la alabanza es una gran manifestación, la adoración son las mejores y más grandes maneras de expresarle a Dios nuestra gratitud. Y alabamos no solamente a Dios cantando, hablando, sino actuando, contándole a otros, pero siendo coherentes, porque muchos dicen cosas lindas de Dios, pero no le imitan, pero no le siguen. Tener la fe es tener fidelidad. Fe y fidelidad son hermanas inseparables. La fidelidad a Dios, y somos fieles cuando estamos manifestando y expresando con nuestra vida, con nuestra actitud, la humildad, mansos y humildes de corazón, como nuestro Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Salmo nos muestra un contraste. Vamos a ver que hay varios contrastes entre el justo, que es el creyente. El justo es el que ha sido justificado por nuestro Señor Jesucristo,
Y una persona justa es la que camina de la mano de Dios a la manera de Dios. Ha sido justificado, entonces ha de andar de la mano de Dios. Caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. Caminó Noé con Dios. Estas son las generaciones de Noé, un hombre justo. Abraham caminó con Dios. Grandes hombres que vemos que fueron justificados, que fueron justos, caminaron con Dios. Dios dijo a Abraham y él dijo de inmediato, heme aquí estoy. A Isaías decía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el trono alto y sublime en Isaías 6. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? De inmediato Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. De manera que hay un contraste entre el justo y creyente, y el contraste con el necio y su necedad. ¿Sí? El canto es un canto para el día de reposo, y el día de reposo es el día que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro reposo. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El gran reposo nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es mayor que el sábado. El contraste entre el justo, el creyente y el necio. Sí, es el canto para el día del reposo, y reposamos solamente cuando estamos en Cristo y cuando nos esforzamos para que Él transforme nuestras vidas, hacer todo el esfuerzo como si dependiera de nosotros, sabiendo que depende de Dios. Él transforma nuestras vidas, de manera que empezamos a odiar el pecado, a odiar la impureza, la infidelidad, la deshonestidad, la inmoralidad, el orgullo, la prepotencia, la vanidad, la arrogancia y tantas cosas que son desfiguraciones del carácter. Reposamos, Él nos da el reposo. Y es el contraste entre el bienestar efímero del necio y la gloria y el bienestar permanente del justo. Hay un contraste. Los impíos serán destruidos, el fin de los impíos, destruidos para siempre, condenados para siempre, y los justos florecerán y fructificarán aún en la vejez. Número 1, la alabanza, manifestación de gratitud, del versículo 1 al 5. Bueno es alabarte, es bueno. Tenemos que proclamar la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios en su nombre. Es bueno, es necesario, es menester, es imperioso decirle al mundo todo lo que Dios ha hecho, que esto no se hizo solo, que después de toda, que ante toda creación hay un creador. Por encima de la creación, más grande gloria que la casa la tiene el que la hizo, nos dice en Hebreos 3:3. Es grato, nos ha salvado eternamente, nos ha salvado para la eternidad, nos ha salvado también de lo temporal, de las luchas, de las tribulaciones, de los temores, de los miedos, de las necesidades que no han sido suplidas, las superamos y el Señor nos saca adelante. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. El Señor no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Es motivo de gozo, nos dice la palabra, anunciar por la mañana, de día y de noche, y en la noche, en la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice Proverbios 8:17. Orad sin cesar. Manifestación de alabanza, de gratitud. Isaías 12 dice proclamar las grandezas de Jehová en todo el mundo. Y en la gran comisión le dijo a los discípulos, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice Marcos 16:15, Mateo 28:18, dice, id por el mundo y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Qué les enseñó? Les enseñó la bondad, les enseñó en primer lugar que se arrepintieran, porque la salvación, el reino de Dios estaba cerca, y ahora el reino de Dios está entre nosotros. Les enseñó y nos sigue enseñando, bienaventurados los pobres en espíritu,
que reconozcamos nuestra ruina y nuestra miseria espiritual, y que para tener entrada en la eternidad con Él tenemos que reconocer que estamos perdidos sin Él, separados de mí, nada podéis hacer. Bienaventurados los que lloran, llorar por causa del pecado. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Manso es el que se somete a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Misericordioso es aquel que trata con bondad inmerecida a aquel que le maltrató. Pero aquí se paga mal por mal y se paga mal por bien en este mundo insensato e ingrato, y tenemos que cambiar de actitud y aprender que toda la bondad está en nuestro Dios, y fuera de Él eso no existe. Esa bondad pasajera, peregrina y temporal es interesada y es condicionada. Que se porten mal contigo a ver si le haces la bondad a la otra persona, y tenemos que ser como el Señor, misericordiosos, santos, compasivos. Y dice que es grato y es motivo de alegría, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Quién no se va a alegrar? ¿Quién no se va a gozar después de estar en situaciones difíciles, apremiantes, de enfermedad, de desamor, de dificultad, de ruina económica, de nervios, angustia, depresión, tormento, melancolía, nostalgia? Y clamamos a nuestro Dios, levantamos nuestros brazos y le decimos: Señor, te necesito, y viene ese bálsamo refrescante. Haz el intento. Si no has probado, pruébalo y invoca su nombre, llámalo, clama a mí y yo te responderé, porque la experiencia de la fe no se vive desde la incredulidad, la experiencia de la fe se vive desde adentro, desde la misma fe. El incrédulo no puede experimentar esto. Experimenta las bondades que te da nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo en tu corazón. Cuán profundos son tus pensamientos, cuán grande es tu misericordia, dice el Salmo 36:9. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Tú los saciarás en el torrente de tus delicias, porque en ti está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Le dijo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro estaba en el sepulcro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quita la piedra. Hay una piedra en tu zapato que no te deja ver la gloria de Dios, quítala. Hay una piedra en tu corazón, en tu mente, que no te deja ver la gloria de Dios, pero ponte en las manos del Rey, y Él transformará esa incredulidad en seguridad, en credulidad, en permanencia en nuestro Dios. Cuán insondables son, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice el apóstol San Pablo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él no tiene a nadie por deudor. Jesucristo es pura generosidad y es pura bondad. No le debe nada absolutamente a nadie. Pero Él te dijo que te lo dará, y Él te lo dará. Él te dice que nos da la vida eterna si Él lo aceptas. Él nos dice que nos sacará de dificultades si clamamos a Él. Ha dicho: pasemos al otro lado, y al otro lado pasaremos. Cuán grandes son tus obras, insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién puede juzgar, condenar, reprochar a Dios? Muchos dicen que sí creen en Dios, pero que lo está haciendo muy mal, por ignorancia, porque desconoces que la humanidad ha sembrado en contra de Dios. Pero Dios, la humanidad persevera en pecar, en darle la espalda a Dios, en ignorarlo, o aún en insultarlo o en ofenderlo. Pero Dios aún así persevera en salvar, porque el que está en Cristo es nueva criatura, una nueva creación. Hay una creación del cielo, y que Dios ha estado reconciliando a la humanidad
consigo mismo en Cristo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos ha encargado a sus siervos la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Nos dice el versículo 7, cuando brotan los impíos como la hierba, florecerán todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Nos dice el versículo 8, mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. El centro del salmo, el centro de la enseñanza, el centro de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Tú, Jehová, para siempre eres grande, para siempre eres misericordioso, para siempre eres compasivo, para siempre eres Dios, eres Rey y eres Señor. Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habitan en Cristo. Sí, cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos, te lo repito. El centro de todas las cosas es nuestro Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra. Todo es de Él y para Él. La grandeza de nuestro Dios, a quien hemos de dar gratitud, honra, alabanza y exaltación, a aquel que nos amó y que nos salvó y que se entregó a sí mismo por nosotros. En tercer lugar vemos la efímera, la prosperidad efímera del necio. Y dice el versículo 6, el hombre necio no sabe, el insensato no entiende estas cosas. El necio no sabe, ni quiere saber, ni se acerca. Es ignorancia voluntaria, porque él ha enviado mensajeros, porque él ha enviado proclamadores de la bondad, de la verdad y del amor de Dios. Cuando brotan los impíos, no mires la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, dice el Salmo 73, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son acosados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, se visten de vestido de violencia, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo. Pero nos dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El impío, el necio, es insensato, es arrogante, es altivo, es soberbio, aún contra Dios. Pero su prosperidad será efímera, como el soplo del viento a la paja, como el soplo del viento que desaparece todas las cosas. Pero la prosperidad y la permanencia eterna del justo, ahí tenemos el contraste. El efímero en su prosperidad será el impío, con unas glorias efímeras, con una prosperidad efímera, y el demonio, el malo, Satanás, paga muy mal, para que lo entiendas, mi amado, que me escuchas. Y por último, la permanencia y la prosperidad del justo. Pero tú, versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Mis oídos oirán a los que se levantaron contra mí. Pero Dios aumenta tus fuerzas, estás débil, no tienes cómo, tus rodillas tiemblan, estás angustiado, estás abatido, no tienes esperanza, has perdido la fe. Póstrate, clama al Rey, clama al Señor y Dios te levantará, porque nos dice que el justo, es decir, el que ha sido justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, florecerá como la palmera. Es una prosperidad, vigorosos, altos y notables como las palmeras, fuertes como el cedro del Líbano, un gran árbol de un diámetro de tronco como de 9 metros y en una altura de unos 40 metros, florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Estaremos plantados para siempre en la casa de Dios, como dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán los justos, floreceremos. Y lo más hermoso es
que cuando llegan los días canos, los días de las canas, dice que aún en la vejez fructificarán. No hemos de tener temor, porque aún en la vejez estaremos vigorosos, estaremos fuertes y para siempre bendecidos por Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Cuando se van las fuerzas musculares, las fuerzas físicas, el Señor tiene fuerzas para nosotros inagotables. Seremos vigorosos para siempre. En mi pelo blanco siento vigor, aún en mis huesos, en mis músculos, pero el vigor más fuerte lo siento en mi alma, en mi espíritu, en mi mente y en todo mi ser, porque Jehová sostiene mi mano. ¿Para qué? Para vivir alegre, gozoso, aún en medio de dificultades, nutridos por la fe y la esperanza, y Dios nos hará prosperar eternamente y para siempre, para que anunciemos las buenas obras del Señor, que Él es recto y que en Él no hay maldad, ni mucho menos ninguna injusticia. Ponte en las manos del Señor, dale alabanza a Dios, por nada estéis afanosos. Presenta delante de Dios tu situación, dale gracias, alábale y glorifica su nombre y entrégale tu vida y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego de mi vida y te doy las gracias y te alabo, te glorifico, te adoro, te proclamo como el grande, como el único y sabio Dios, el que no ha traído sino bondades a mi vida, gracia sobre gracia, bondad sobre bondad, para mí, para mi familia y para todos los que he tenido la virtud y la bondad de discipular, de evangelizar y de edificar en tu palabra. Recibe toda la adoración y nuestra gratitud en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.